Hablemos un poco sobre la persecución verdadera de los cristianos. Ilustraremos un ejemplo para adentrarnos en el tema, que sé que te impactará, porque esto no es algo que suelen enseñar los predicadores comunes, o por lo menos no de esta manera. Imagina a un hombre en la ciudad de Éfeso en el siglo I. Su nombre es Dimas, un comerciante que hace algunos años había abrazado el Evangelio tras escuchar la predicación de Pablo. Pero su fe le ha costado caro. Su negocio ha sido boicoteado por los artesanos que fabrican estatuillas de Artemisa, el culto principal de la ciudad. Su propia familia lo ha rechazado y ahora se encuentra ante el tribunal romano, acusado de ateísmo por no rendir culto al emperador. Este escenario no es una mera ficción, sino el tipo de persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Jesús mismo advirtió a sus discípulos: «Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros». Juan 15, 18. Desde el inicio, el cristianismo ha sido una fe que desafía los sistemas de poder y las estructuras de pecado. Eso no es algo nuevo. E incluso hay quienes piensan que antes el cristianismo era todo paz y que en la actualidad va todo en decadencia. Pero no, siempre a lo largo de la historia han habido desafíos como la persecución de los cristianos en el Imperio Romano, la Inquisición española, la Reforma protestante, la esclavitud y el colonialismo, el apartheid en Sudáfrica, la dictadura militar en América Latina, entre otros. De entrada, hay que estar claro de que la verdadera persecución bíblica surge cuando el creyente es rechazado, castigado o incluso asesinado por causa de su fe en Cristo y su fidelidad al Evangelio. En la Biblia encontramos un patrón recurrente. El Antiguo Testamento ya nos muestra la hostilidad hacia los fieles de Dios. Profetas como Elías, Jeremías y Daniel fueron perseguidos por mantenerse firmes en la verdad de Dios. Sin embargo, la persecución toma un nuevo matiz en el Nuevo Testamento. Jesús la presenta como una marca de autenticidad del creyente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles sufrieron intensamente por su fe. Pedro y Juan fueron azotados. Hechos 5:40. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Hechos 7 del 54 al 60. Y Pablo padeció encarcelamientos, azotes y naufragios. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28. El patrón es claro. La verdadera persecución ocurre cuando un cristiano sufre por causa de Cristo y la verdad del Evangelio, no por otras razones, las cuales veremos a continuación. He notado que los creyentes suelen tener una falsa percepción de la persecución, y en el mundo moderno, la palabra persecución se usa con mucha ligereza. A continuación, veamos 3 ejemplos de lo que no es una persecución bíblica. Número 1. La consecuencia de las propias acciones. Pablo advierte en 1 de Pedro 4 y 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Si un cristiano es castigado por cometer fraude, violencia o acciones ilegales, eso no es persecución por Cristo. No se trata de sufrir por la fe, sino por las propias decisiones. Número 2. El rechazo por actitudes imprudentes. Algunos creen que ser confrontativos y agresivos en su evangelismo justifica el rechazo que reciben. Sin embargo, Pablo nos enseña en Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Un creyente que impone su fe con arrogancia y luego es ignorado o criticado, no está sufriendo persecución bíblica, sino las consecuencias de su falta de sabiduría en la comunicación del Evangelio. Número 3. La pérdida de privilegios sociales. Algunos argumentan que cualquier restricción o regulación es persecución. Sin embargo, Jesús nunca prometió comodidad ni privilegios en la sociedad, sino que dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. No tener reconocimiento en una plataforma social o enfrentar desacuerdo con opiniones culturales no es lo mismo que ser perseguido por la fe. Hoy en día, la verdadera persecución cristiana continúa, especialmente en lugares donde el Evangelio es considerado una amenaza para los regímenes autoritarios o las creencias dominantes. En países de Asia y el Medio Oriente, iglesias han sido incendiadas y creyentes han sido arrestados, torturados e incluso ejecutados por negarse a renunciar a Cristo. Ha habido casos documentados de cristianos decapitados en público por su fe, mientras otros han sido obligados a huir de sus hogares para evitar la muerte.
Estas atrocidades muestran la verdadera naturaleza de la persecución cristiana, el odio del mundo hacia aquellos que permanecen fieles a Cristo. Sin embargo, en contraste con esto, en algunas sociedades occidentales, ciertas incomodidades son percibidas erróneamente como persecución, como por aquel taxista que me respondió de mala forma, o porque no nos dieron el permiso para predicar en la Casa Blanca, o porque en la prédica en la calle hubo una persona que mostró agresividad e inconformidad con el mensaje que predicamos, o porque, como no somos partícipes de los deleites del mundo y recibimos críticas, ya decimos que es persecución, o porque Facebook no te permita compartir ciertos temas bíblicos y así. Pero la oposición ideológica, la censura en redes sociales o la impopularidad en ciertos círculos no pueden compararse con el sacrificio de quienes han dado su vida por Cristo. La verdadera persecución no se trata de perder influencia social, sino de ser atacado, hasta incluso ser decapitado por confesar a Jesús como Señor y por jamás negarlo. Es hasta este punto donde un verdadero creyente debe estar dispuesto a darlo todo por el Evangelio y darlo todo por Cristo, incluso su vida, porque un verdadero creyente sabe bien que tiene una esperanza de vida eterna y cree que esta esperanza es verdadera. Jesús y los apóstoles nos dejaron una guía clara: no temer, sino confiar en Dios. Mateo 10:28. Orar por los perseguidores. Mateo 5:44. Permanecer firmes en la fe sin renegar de Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. Seguir predicando el Evangelio, aunque implique riesgos. Hechos 4, del 19 al 20. Hermanos y hermanas, la verdadera persecución cristiana es un sello de autenticidad para quienes siguen a Cristo con fidelidad. No es un llamado a la queja o al victimismo, sino a la perseverancia y al gozo en medio de la prueba. Pablo lo resume de manera gloriosa: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Sigamos fieles a Cristo, entendiendo que ser perseguidos por su nombre es un honor, pero también discerniendo entre la verdadera persecución y las falsas interpretaciones de la misma. En el siguiente video que aparecerá aquí, te hablaré en detalle sobre la cruel persecución de los cristianos por el Imperio Romano, el Imperio Persas y las Cruzadas. No te lo pierdas. Nos vemos allí.